El Programa de Reducción del Riesgo de Desastres PRRD3 de COSUDE se ejecuta en Bolivia desde el año 2005, en su tercera fase en la misión de generar mayor sensibilización en los diferentes ámbitos municipales y supramunicipales respecto a los impactos de los desastres naturales y la necesidad de adaptación al cambio climático. El PRRD3 de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, implementado por el Helvetas Swiss Intercooperación en su tercera fase, trabajará hasta el 2014 en sus 4 componentes. Gobernabilidad local del riesgo y adaptación al cambio climático en la gestión pública descentralizada, cuyo objetivo es lograr que los gobiernos locales y las entidades públicas dispongan y apliquen instrumentos de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y que los introduzcan en los planes de desarrollo, ordenamiento territorial y uso de suelo. Reducción de riesgos climáticos en la producción agrícola, mediante prácticas agroecológicas en reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático basadas en saberes locales y la implementación de un fondo de transferencia del riesgo para agricultores y organizaciones de productores de bajos ingresos. Integración de la RRD y ACC en programas de desarrollo de COSUDE. En la planificación estratégica y ejecución operativa de la COSUDE, en sus programas y proyectos nacionales y en diferentes niveles del gobierno nacional. Asistencia técnica en preparación, respuesta y recuperación de desastres naturales. Mediante el apoyo al Sistema de Reducción y Atención de Desastres, CIRRADE, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Las mancomunidades municipales muestran los resultados de sus experiencias en la ejecución de proyectos del Programa de Reducción del Riesgo de Desastres. Están en proceso, unos ya están terminados, el tema de planes, diagnósticos, estrategias, ¿no? Elaboración de normativas. También vemos muy bien esto de los mapas de riesgo, que están algunos más avanzados que otros, y las cartas. Hemos necesitado construir una herramienta que nos permita generar una visión territorial a las personas sobre la temática del riesgo. Eso también ha sido como parte de los objetivos del proyecto, generar mapas de riesgos. Los mapas de riesgos los hemos generado a partir del empleo de herramientas como imágenes satelitales que están en 3 dimensiones, en la cual se han empleado con talleres con las personas para que ellos puedan ver a través de una visión más regional, una visión más local, todo lo que va a la problemática de los riesgos. Entonces se ha diseñado este sistema en el cual desde el satélite va a las antenas, de 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 las antenas,
Los